Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Pedro Sánchez tira de manual de resistencia y reitera que agotará la legislatura. No cree que ni las denuncias de acoso a mujeres por parte de varios cargos del partido, ni los casos de corrupción que afectan a Santos Cerdán, a José Luis Ábalos o a Leire Díez pongan en riesgo una legislatura que él, pese a la precariedad parlamentaria, tiene intención de terminar. Así que responde a la oposición, pero también a sus socios, que no contempla el adelanto electoral, ni siquiera contempla cambios en su equipo de gobierno, descarta lecciones de la derecha y advierte de que la alternativa es, a su juicio, inaceptable para los progresistas. El mayor error histórico que se cometería en nuestro país es un gobierno de la derecha y el ultraderecha. Porque lo creo profundamente, porque lo estamos viendo en otros países. Porque yo he visto al señor Abascal irse a hacer una foto con el primer ministro Netanyahu en pleno bombardeo de Gaza. Y he visto cómo el señor Feijóo ha dicho, bueno, que fue un divorcio duro. Un caso de violencia de género. Por tanto, 0 lecciones. Sánchez compareció ayer para responder ante los medios tras una de las semanas más críticas de toda la legislatura. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los días en los que el PSOE ha encajado daños en las que eran las dos principales banderas que siempre defendió este Ejecutivo, la lucha contra la corrupción y contra el machismo. Dice Sánchez que en la corrupción no se podrá demostrar una financiación ilegal de los socialistas y orilla los casos que afectan a las personas a las que él mismo designó. En cuanto al presunto encubrimiento de los abusos denunciados contra su asesor Paco Salazar. Ser feminista, como es este gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, ser feminista no te hace infalible, pero sí te marca la dirección de lo que debes hacer. Quiero decirle a los ciudadanos y en especial a las ciudadanas de nuestro país que el compromiso del Gobierno y del Partido Socialista con el feminismo es absoluto. Sánchez dice que hay legislatura por delante y que tiene impulso para seguir adelante. Después llegó a compartir con los periodistas que se siente con la madurez como para ver que su proyecto no solo aguanta hasta 2027, sino que cree que tendrá continuidad más allá, después de las próximas generales. Y espera que además de reunirse con Oriol Junqueras, se puede abrir todavía una ventana de oportunidad con Junts. Pero ese optimismo del presidente del gobierno, a pesar de todos los escándalos, no es el que comparten sus socios. Sumar cree que las explicaciones de Sánchez, presidente de un gobierno del que ellos forman parte, se quedan cortas. Reclaman una remodelación del Ejecutivo e impulsar políticas sociales. Ernesto Urtasun es ministro de Cultura. Hacer balance de estos 6 meses y señalar los grandes logros, por supuesto, lo he dicho. Muchas de las cuestiones que ha mencionado el presidente las hemos liderado incluso nosotros de Sumar y por lo tanto estamos muy orgullosos de lo hecho. Pero no se ha respondido a la pregunta, ¿qué se hará a partir de ahora? Y entonces yo reitero el ofrecimiento que hemos hecho de una hoja de ruta viable para que sí, efectivamente, estemos en el ecuador de la legislatura. Los socios parlamentarios no amenazan con romper, no al menos por ahora, pero piden más contundencia. Podemos llegó a pedir a sus antiguos socios de Sumar que abandonen la coalición. Con los socios catalanes el gobierno va a 2 velocidades, digamos. En enero, el mes que viene, el presidente recibirá por primera vez al líder de Esquerra en la Moncloa, a Oriol Junqueras, y con Junts, cuyos votos son indispensables para cualquier mayoría, la cosa es más complicada. De hecho, en Junts dicen que no va a cambiar nada. Radio Barcelona, Laura Pons. Pedro Sánchez y Oriol Junqueras no se han reunido nunca, como mínimo en público. Sí coincidieron un día en el Congreso cuando Junqueras aún estaba en prisión. Ahora han acordado que volviendo de las vacaciones de Navidad se encontrarán. Es lo que Junqueras sugirió este fin de semana a Pedro Sánchez, que se reúna con todos los socios de investidura. Lo que le pedimos es una reunión directamente, cara a cara, con Esquerra Republicana. Nosotros durante mucho tiempo dijimos que esto era una ofensiva judicial y mediática. Y lo es. Como nos pasa a nosotros, con una diferencia. Aquí se han encontrado cosas, ¿eh? Son palabras de Gabriel Rufián, quien no tiene ninguna intención de rehacer las relaciones con Sánchez de Junts. Negociàvem i no ens reuníem i no teníem contactes amb Madrid. No negociamos, ni nos reunimos, ni mantenemos contactos con Madrid, decía el portavoz de Josep Rius. Los de Puigdemont no cambian la estrategia, mientras que Sánchez asegura que pronto publicará las balanzas fiscales y que atenderá la petición para que Cataluña sea miembro de la UNESCO. Son 2 gestos de Sánchez para recuperar a Junts. Para el PP, el gobierno no tiene más margen. Lo dijo anoche Feijóo en la cena de su partido en Madrid, en la que exhibió también su sintonía con Isabel Díaz Ayuso. Nosotros no vamos a descansar de anunciar los atropellos, las corruptelas, las extorsiones y el machismo del Partido Socialista de Sánchez. No lo vamos a hacer. Así empieza el martes, es 16 de diciembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El objetivo del gobierno es resistir, decíamos, y Sánchez quiso explicarlo con un caso concreto, la puesta en marcha de un nuevo abono de transporte nacional, una especie de tarjeta única que permitirá viajar en todos los trenes de cercanías y de media distancia y en las líneas de autobús estatales. Va a costar 60 euros al mes, 30 para los menores de 26 años. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Además de la extensión de las ayudas al transporte, el Gobierno pondrá en marcha en 2026 un abono único para servicios de media distancia, cercanías y líneas nacionales de autobús. Este tendrá un coste de 60 euros al mes de forma general y de 30 euros para menores de 26. Lo anunciaba así el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Yo creo que es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque esto es ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país. Este se aprobará próximamente en Consejo de Ministros y está previsto que empiece a funcionar durante la segunda quincena de enero. Tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos se podrán adherir con sus transportes a este billete único. En paralelo, ayer el ministro de Trabajo acordó con los sindicatos otra de las medidas que reclaman los agentes sociales, extender los permisos en caso de fallecimiento de un familiar. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, que se va a ampliar de los 2 días actuales a 10 días. Lo anunció ayer el secretario de Estado de Trabajo, Pérez Rey, tras ese encuentro con los sindicatos. También se añaden otros 2 nuevos permisos en caso de cuidados paliativos y de eutanasia de un familiar. Vamos a reconocer un permiso de hasta 15 días laborables para aquellas personas que tienen un familiar en cuidados paliativos, o vamos a reconocer un día para aquella persona que tiene que acompañar a alguien que ha pedido que se le practique la eutanasia. La COE y CEPIME, recordemos, rechazan estas propuestas. Además, ayer el Ministerio de Sanidad y los sindicatos sanitarios llegaron a un preacuerdo para desconvocar la huelga prevista para enero. A cambio, el Ministerio se compromete a reducir la jornada, 35 horas a la semana, mejoras salariales y de las jubilaciones. Ha sido en una reunión con los grandes sindicatos y en la que no estaban los representantes de los médicos que convocaron los paros de la semana pasada. Porque estos siguen exigiendo un convenio laboral diferenciado, Mariola Laurido. Este preacuerdo no es con los médicos, es con los sindicatos de clase, UGT, Comisiones Obreras, CESIF, SATSE o la CIGA, que representan básicamente al personal de enfermería y no facultativo. Han suspendido sus paros de finales de enero porque han pactado mejoras en el tema de la jubilación parcial y anticipada, en la jornada de 35 horas e incluso en los salarios, aunque no sea potestad del Ministerio de Sanidad, Mónica García. Aquello que no es competencia directa del Ministerio no se va a quedar en un cajón. Nos hemos comprometido a trabajarlo en un acuerdo específico para orientar las futuras negociaciones de un nuevo modelo retributivo para todo el personal del Sistema Nacional de Salud. Sanidad tiene cita mañana con los sindicatos médicos y veremos si con ellos hay algún avance, porque siguen pidiendo un estatuto propio y mantienen otra huelga para el 14 y 15 de enero. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La exconsellera de Emergencias valenciana, Salomé Pradas, compareció ayer en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Pradas es, recordemos, el alto cargo del Consell que a más responsabilidades judiciales se enfrenta por la gestión de la emergencia en la que murieron 230 personas. Por eso, para no afectar a su defensa judicial, dijo que no iba a responder. Finalmente lo hizo, reconoció algunos errores, pero volvió a poner la responsabilidad en las agencias del Gobierno. Julia Molina. La idea inicial de Pradas era guardar silencio. Siguiendo el consejo de mi equipo jurídico de defensa, no voy a contestar a las preguntas de sus señorías. Pero después de que algunos portavoces le afeasen su silencio... ¿Por qué en la tele sí y aquí no? Finalmente ha intervenido con algunos diputados para intentar defenderse. Pradas asegura que no existía un protocolo de alertas móviles, aunque Interior lo elaboró en 2022. ¿Por qué no envió antes La realidad es que el Alert no se había usado nunca a nivel operativo en la Comunidad Valenciana. Pero se podía haber usado y hubiera salvado vidas. Y en ningún ¿Por qué no lugar quiso estaba usarlo? escrito cómo, ante qué condiciones y cuándo debía usarse. También ha insistido en que no retrasó el envío, a pesar de que el subdirector general de Emergencias aseguró ante la jueza que Pradas pidió cambios lingüísticos y eso alargó los tiempos. La exconsejera no ha citado a Mazón, pero sí ha marcado distancias con él. Pradas estuvo al pie del cañón desde el primer momento hasta el último día en que la cesaron. Y aunque ha reconocido fallos... Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré
toda la vida conmigo. Ha descargado gran parte de su responsabilidad en los técnicos y en el gobierno central. En Bruselas, las instituciones europeas empiezan a tomarse en serio el problema de la vivienda. La subida de los precios no es ni de lejos un tema que afecte solo a España. En 10 años los precios han subido un 48% de media en los 27 países de la Unión Europea y hay casos sangrantes como el del Portugal, donde han aumentado un 105%, o el de la República Checa, donde han subido un 111%. Por eso, este martes, la Comisión va a presentar su primer plan de vivienda asequible. Nace con buenas palabras, pero con poca ambición. Por ejemplo, no incluye topes a los precios, pero sí herramientas y fondos. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Agilizar las licencias de construcción, reducir la burocracia o más fondos directos. Estas son las principales recetas de la primera estrategia europea que pretende atajar un problema compartido en todo el bloque, el acceso a la vivienda. Un plan que no contempla limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas. Un asunto de difícil encaje en tanto que las competencias son exclusivas de los estados y en el caso de España y de otros países de las regiones o los ayuntamientos. Lo que hará Bruselas es dar recomendaciones para mitigar los efectos de la especulación inmobiliaria o de los pisos turísticos en las zonas tensionadas. Según un informe del Consejo, en los últimos 15 años el precio de la vivienda ha aumentado un 60% en toda la Unión Europea. La Generalitat en Cataluña flexibiliza las restricciones en los 80 municipios afectados por el brote de peste porcina, al tiempo que estrecha el cerco sobre el laboratorio del que se cree que escapó el virus. El laboratorio europeo de referencia en esta enfermedad va a empezar a analizar las muestras de los jabalíes muertos. Radio Barcelona, Ferran Dalmau. El Govern ya ha enviado al laboratorio europeo que examina la peste porcina africana una muestra del virus que se encontraba en el CRESA, el centro del que se sospecha que podría haberse escapado la enfermedad. Ahora serán los científicos europeos los encargados de comprobar si la muestra coincide con la peste detectada en los jabalíes y así sabremos definitivamente de dónde pudo haber salido la peste porcina africana. Mientras tanto, el Govern cumple con el calendario que ya había previsto, es el conseller d'Agricultura Òscar Ordeig. Missatge, anem bé, i això ens permet flexibilitzar 6-20 perquè hem fet el que tocava. Ayer ya levantó parte de las restricciones en 79 municipios, mientras tanto continúa intensificando las capturas de jabalíes en la zona cero para contener el brote. El cambio climático está acabando con los glaciares a un ritmo tan rápido que podrían llegar a desaparecer en 2000 años. Es habitual que veamos fotos de cómo estas formaciones de hielo han perdido terreno en décadas. Según un estudio publicado por Nature, el pico de la desaparición se va a alcanzar en el año 2041. Los más afectados primero serán los más pequeños, como el de la Neto o los de los Alpes. Javier Ruiz Martínez. El equipo de Lander van Tricht de la Universidad de Zurich se hizo esta pregunta. ¿Cuántos de los 200.000 glaciares del planeta seguirán en pie de aquí a final de siglo? La respuesta es otra evidencia de que el cambio climático causado por acción del hombre está acabando con ellos. Y los que primero van a sufrir este efecto son los más pequeños. Si nos mantenemos como hasta ahora, 1,5 grados por encima de la temperatura preindustrial, el pico de desaparición será a partir de 2041. 2.000 glaciares perdidos por año, los Alpes, los Pirineos, el Cáucaso o los Andes. Y eso es solo en el escenario más benigno. En el de máximos, con la temperatura subiendo 4 grados de aquí a 2100, la proyección habla de 4.000 glaciares perdidos al año, con consecuencias imprevistas para el planeta. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Nos vamos a Baleares, Mamen Municio, buen día. Hola Ángels, buen día. Y en Andalucía, Elena Carazo, buenos días. Hola Ángels. Mamen, empiezo contigo, que se acerca la Navidad y ha habido cientos de Papá Noel bailando en el centro de Palma. Vaya imagen. Vaya imagen más navideña. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, lo cierto es que en las calles de Palma, como ves, más allá de las luces de Navidad, de los adornos, de los puestos, este fin de semana además 1 millar de Papá Noel se han juntado en una céntrica zona, en el Paseo del Borne, para bailar pues música latina, clásica, country, pop, canciones navideñas, por supuesto, entre otros estilos musicales. Y lo hacían en línea, a través de la coreografía de Line Dance Balear. Es un organismo, lo han organizado cada año, tiñen de blanco y rojo el Paseo del Borne, cumplen 10 años. El evento arrancaba en Campastilla apenas con una 50 de personas y ahora lo cierto es que llenan esta céntrica zona de Palma. Y se ha convertido en algo de masas. De Écija a Nueva York por 5.600 pesetas, ¿qué es esto? Reaparecen 2 óleos góticos vendidos en 1921, Elena. Bueno, pues ha sido gracias a la investigación del historiador de arte sevillano Gerardo García que hemos conocido toda la historia
historia. Los he encontrado en la Hispanic Society, 2 pinturas góticas del siglo XVI. Su historia comienza a principios del siglo XX. El párroco de la iglesia de Santa Bárbara de Écija necesitaba costear la reparación de la torre, que estaba dañada por un rayo. Se le ocurrió poner a la venta 2 tablas con imágenes de San Jerónimo y San Miguel. El investigador tuvo noticias de estas piezas porque encontró sus fotografías en el registro parroquial. Después vio un expediente en el archivo del Arzobispado de Sevilla que autorizaba al cura esta venta, y ató cabos, lo que le llevó finalmente a Nueva York. El marchante veneciano Leone Levi compró las obras de arte por 5.600 pesetas. Era uno de los que suministró obras de arte a los museos estadounidenses. El regreso de estas tablas parece complicado. Los mármoles del Partenón, ¿tú crees que volverán a Grecia? Es el mismo caso. Son piezas legalmente adquiridas por una institución museística norteamericana. No tiene sentido que eso intenten volver. Total, que tendríamos que ir a Nueva York para poder disfrutarlos. Y un mallorquín muestra en redes sociales la vida en un edificio intergeneracional, Mamen. Sí, se trata del creador de contenido mallorquín Edu Rodríguez, que ha generado cientos de interacciones en redes sociales tras compartir un vídeo sencillo pero cargado de significado. Hay personas que pueden pasarse días sin que nadie les toque la mano, sin que nadie les pregunte de verdad cómo están. En él se le ve ayudando a uno de sus vecinos de la tercera edad a recortarse la barba y las uñas. Una escena que se ha convertido en un alegato contra la soledad que sufren muchas personas mayores. Se hace eco de este vídeo el Diario de Mallorca. Cuenta que Rodríguez vive en un edificio intergeneracional, un espacio en el que jóvenes y personas mayores conviven y participan en actividades comunitarias pensadas tanto para acompañar a quienes envejecen solos como para que las generaciones más jóvenes aprendan, compartan tiempo y bajen el ritmo. Buena iniciativa, Mamen. Elena, hasta luego. Un abrazo. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una serie sobre ser joven en Los Ángeles. Después de Girls y de Lina Dunham, muchas creadoras han intentado hacer una serie generacional que mostrara los miedos y desafíos de su generación, enfrentándose al mundo. Pocas han tenido éxito, quizá porque se ha abusado de la fórmula del personaje de mujer excéntrica que no consigue nada. Sin embargo, la actriz Rachel Sennott ha dado en el clavo con su serie I Love LA, Amo Los Ángeles, estrenada en HBO Max. Verte aquí me recuerda a lo bien que te va sin mí y que soy un puto fracaso. Tú eres rica y famosa y lo estás petando y yo soy asistente. ¿Crees que soy rica? Sí. Estoy arruinada. Quizá la clave esté en que nos adentra por primera vez en cómo funciona por dentro el mundo de los influencers, las estrellas de Instagram, ya saben, que colaboran con marcas de todo tipo, que tienen agentes de prensa, que parecen felices en las fotos en redes sociales, pero que son unas desgraciadas. ¡Joder, Los tía! Ángeles es duro para mucha gente. Yo lo he vivido, es solitario y es un asco. Y hay que ir en coche a todas partes. La serie es también una reflexión sobre la amistad, que a veces es tóxica, y sobre la necesidad que tiene una generación de querer ser especial, famoso, moderno, algo que encima ofrece la ciudad y las redes sociales. Y es que en cada capítulo es como si viviésemos en Los Ángeles, con el sol, con los looks de la gente, pero también con todo lo malo de la ciudad más capitalista del mundo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.